Yo me contactaba con el sargento y yo le decía, quiero chivos. Quiero 2 chivos porque quiero hacerle un asado a mi gente, a mi pelotón. Esas eran las palabras claves. Esos 2 chivos eran los civiles que íbamos a asesinar. Entre 2002 y 2008, miles de colombianos fueron asesinados por el ejército para ser presentados como guerrilleros muertos en combate. En la jerga militar se les llama falsos positivos. Sí, estamos haciendo un mural representando los 6.402 los de falsos positivos, mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. A mi hijo y a mi sobrino salieron una tarde a dar una vuelta, a comerse en un helado y nunca jamás volvieron. Fueron torturados, disfrazados de guerrilleros y finalmente fusilados en un barrio del sur de Bogotá. Doris Tejada es una de estas madres que exigen justicia. La mayoría de estos crímenes continúan en la impunidad. En el mural, las caras de una docena de generales. En los años 2000, sus batallones cometieron el mayor número de falsos positivos para inflar las estadísticas de guerrilleros abatidos. 13 ya, aumentaron más. 13 porquerías, 13 porquerías de esos. Lo que quieren las víctimas es que ellos le digan la verdad, no solamente a las víctimas, sino al país, de quiénes son los máximos responsables, que si son los generales, si son los ministros de defensa, si es el presidente Uribe, que era el que estaba en esa época de presidente. Horas más tarde, estas caras serán borradas. Yo digo que eso era de la escuela militar, quién sabe qué, porque qué tan lejos viene de allá hasta acá. Y aprovechan, es, diga usted, tipo 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. El ejército sigue sin reconocer el escándalo de los falsos positivos, un tema todavía tabú en Colombia. A principios del siglo XXI, el país está sumido en la guerra. La guerrilla de las FARC controla parte del territorio. Sus enemigos, los paramilitares, siembran el terror, a menudo con la complicidad del ejército. En 2002, Álvaro Uribe es elegido presidente con la promesa de acabar con la guerrilla. Implementa su política de seguridad. Los años siguientes son los de una dura ofensiva militar. Los resultados se miden en el número de guerrilleros muertos. En 2008 estalla el escándalo. En Noticias 1 esta noche, atención. En las últimas horas fueron capturados en el Tolima 11 soldados profesionales acusados de matar 5 civiles para presentarlos como bajas en combate. Las madres aseguran que sus hijos aparecieron muertos en Ocaña horas después de desaparecer en Bogotá. Lo único que me dijo era que se iba a encontrar con una persona para ir a hablarlo de un trabajo. Los crímenes son atribuidos a unas pocas manzanas podridas. El prestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia en el corazón del pueblo y en la comunidad internacional no puede mancharse por los delitos, por las fallas administrativas que algunos de sus integrantes cometan. Las primeras víctimas halladas venían de los barrios populares de Soacha, un municipio al sur de Bogotá. Aquí tengo el rostro de Oscar. Le puse este borde azul, amarillo, azul y rojo de Colombia. Sí. Nuestra Colombia que ha masacrado tanta gente.
Oscar vivía con nosotros, tenía 26 años. En el 2007, Oscar estaba sin empleo. Se fue a vender ropa como trabajador informal en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Él se desapareció el 31 de diciembre del 2007, porque eran las 11 de la noche cuando nosotros hablamos con él. Entonces, desde ahí, desde ese momento ya él se desapareció y no volvimos a saber nada más de él. La familia denunció su desaparición. Su rastro fue encontrado en 2011. Llegué al CTI y la señorita me dijo, doña Doris, ya lo encontramos y está en una fosa común. Él tuvo un enfrentamiento con el ejército, lo que uno menos quiere oír, menos quiere oír. Entonces yo dije, uy, no, en un enfrentamiento, si él no está pagando servicio, él no estaba en ningún... ¿Cómo? Desde entonces, luchan por recuperar su cuerpo. Se cree que los militares lo sepultaron en una fosa común, aún sin localizar, a 500 kilómetros del lugar de su desaparición. Destruyen las familias. Todos son jóvenes que ayudan a las familias inocentes, porque le faltaban pantalones para enfrentar a los guerrilleros, para enfrentar a la gente que les respondía con armas. Les faltaron pantalones, son cobardes. Mi hijo era una persona muy increíble, muy correcta. Le enseñamos muy buenos valores. Míralo ahí. Poco a poco, Colombia descubre que la macabra práctica afecta a todo el país. Los falsos positivos se cuentan por cientos, luego por miles. En el sistema judicial colombiano, los juicios son dilatados o archivados. Solo una ínfima parte de los culpables son encarcelados, simples soldados o suboficiales. 10 años después, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, se hace cargo del caso. Producto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, este Tribunal de Justicia Restaurativa se encarga de juzgar los crímenes de todos los actores del conflicto. Es una nueva visión de la justicia. La misión de la JEP es la de estabilizar la paz en Colombia. Y uno de los peores crímenes que se cometió en el conflicto armado interno colombiano fue justamente las ejecuciones extrajudiciales. Las primeras investigaciones en profundidad de la jurisdicción han señalado que en efecto se trató de una política sistemática, no fueron simplemente manzanas podridas, sino una actuación organizada en el interior de aparatos de poder que se incrustaron dentro de las fuerzas militares. La JEP retoma los expedientes de la justicia ordinaria y lleva a cabo sus propias investigaciones, gracias a los testimonios de víctimas y acusados. Quienes cuenten toda la verdad no cumplirán penas de cárcel, sino trabajos comunitarios y actos de reparación a las víctimas. Al principio del 2021, la JEP da sus primeros resultados para el caso 003, el de las ejecuciones de civiles por agentes del Estado. Anuncia un número de víctimas sin precedentes, 3 veces mayor que el censo anterior. Entre ellas, el hijo de Doris. Mi nombre es María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada. Yo soy una de las mamitas de Mapapo, de Madres Falsos Positivos. Mi hijo en estos momentos todavía está en una fosa común, sin encontrarlo, 13 años luchando para encontrarlo. Voy a lograrlo, gracias. Betty.
Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de la JEP porque queremos venir a apoyar y respaldar ese comunicado que ellos hicieron hace un par de semanas de los 6.402 casos ya documentados ante la JEP. Este fue el montaje que le hicieron a mi hermano. Él le preguntó a ellos quién quiere disparar, ninguno quiso disparar, entonces él fue el que lo mató. Le colocaron armas, mire, le pusieron sus botas, le colocaron 2 botas izquierdas, le colocaron más armamento y me lo vistieron de guerrillero. En las audiencias se habla de altos mandos, pero cuando los altos mandos llegan a hablar, no saben que es un falso positivo. Terminan echándole toda la culpa a los de menor rango. Durante la pandemia de COVID-19, las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz se realizan de forma virtual. Chicos, estamos en directo ya. Silencio. Chicas. En videoconferencia, los familiares de las víctimas leen su testimonio ante los magistrados. Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy la representante legal del colectivo de Mafapo, hermana de Jaime Castillo Peña, muerto el 12 de agosto del 2008 en Ocaña Norte de Santander como guerrillero dado de baja en combate junto con los jóvenes de Soacha. Buenas tardes. Esto ha sido duro para mí. Estos 13 años yo no he podido todavía aceptar la muerte de mi hijo. La primera responsabilidad que tiene el presidente de la República, el señor Álvaro Uribe, el ministro de Defensa de la época. A mí me tocó, por ejemplo, en Soacha, iba a coger colectivo para irme para mi trabajo, donde había un grupo de varias personas diciendo, no, pero es que los muchachos de Soacha que mataron allá en Ocaña eran unos guerrilleros, porque el señor presidente dijo, pero muy abusivamente se paró en un medio de comunicación a decir que los jóvenes no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. La lucha es dura, la lucha es grande porque estamos peleando con un monstruo de 7 cabezas, que es Álvaro Uribe. De nuevo, muchas gracias a ustedes por volver a confiar en nosotros. Aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible, nuestros mejores esfuerzos para hacer justicia. Para las familias, la Jurisdicción Especial para la Paz abre la esperanza de que por fin se castigue a todos los culpables, tras años de parálisis en los tribunales. Sebastián Borraca forma parte de un colectivo de abogados de víctimas de crímenes de Estado. Representa a la familia de Doris. Aquí en mis manos tengo 2 de las 12 carpetas que tiene la Fiscalía General de la Nación en la investigación del homicidio de Óscar Alexander Morales Tejada a manos del Ejército Nacional de Colombia. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal o los que participaron en el hecho criminal. ¿Quiénes faltan? Quienes dieron parte de la orden. Los acusados son 7 soldados y 2 suboficiales. Según ellos, Óscar fue abatido con otros 2 jóvenes durante una operación militar contra un grupo armado. Si uno toma el expediente y analiza estas versiones, uno se puede dar cuenta de graves contradicciones entre ellos. El caso nunca se resolvió a pesar de las pruebas en contra del ejército. Realizando la inspección del cadáver de Óscar Alexander Morales, se encontraron un fusil AK-47 con su proveedor
se le hace una prueba de residuos para establecer si efectivamente había disparado el arma, que es la AK-47, y se demuestra que no había sido disparada por él. Los mismos jefes de sección de inteligencia y operaciones han confesado no solo el caso de Óscar, sino otras 33 víctimas, todas son falsas. En la región de Valledupar, en el norte de Colombia, opera el batallón La Popa. Fue una de las guarniciones más sanguinarias. El batallón La Popa de Valledupar era una verdadera máquina de la muerte entre los años 2002 y 2005. Así lo señalaron los exintegrantes de esa unidad militar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo menos 127 asesinatos y desapariciones habrían cometido miembros del batallón La Popa de Valledupar en apenas 2 años y medio de operaciones. Unas gotas que me ayudan a tranquilizar mucho. Y donde pierda pues poquito el control o me desestabilice, me las tomaré debajo de la lengua. En un hotel de Valledupar, Doris se prepara para regresar a la escena del crimen de su hijo Óscar, muerto en 2008 bajo las balas del batallón La Popa. La acompañan su esposo, su hija, familiares de víctimas, defensores de los derechos humanos y su abogado. Óscar y los 2 jóvenes asesinados con él fueron transportados de Cúcuta a El Copey, a más de 500 kilómetros de distancia. Según la investigación de los abogados, cayeron en la trampa mortal del ejército al aceptar una falsa promesa de trabajo, probablemente como jornaleros en una finca. En El Copey, Doris descubre que el lugar donde estaría enterrado su hijo está cubierto por una construcción que dificultará la búsqueda. Mira, ahí vienen unas familias que son las que vienen de acá. El municipio está construyendo aquí un cementerio. En los años 2000, decenas de muertos anónimos del conflicto fueron sepultados en algún lugar de este amplio terreno. Muchos eran falsos positivos. La Jurisdicción para la Paz ordenó detener las obras a la espera de una excavación. Se decía que los resultados se miden con litros de sangre. Se decían que las capturas no servían. O sea, tocaba ¿qué? Litros de sangre. Por eso merecen esas familias la verdad. Cuando se dan resultados operacionales, se dan permisos. Personas de que en pelotones duraban 4, 5, 7 meses en el monte sin ver a sus seres queridos. Este hombre era suboficial en el batallón La Popa. Aceptó dar su testimonio en Bogotá con la condición de mantener el anonimato. Yo ingresé al ejército en el año 2005. Ingresé por amor a la patria. Mi familia era de bajos recursos. No me podían brindar una universidad. Después de una falta disciplinaria, debía presentar resultados. Si no, sería despedido. Y ahí es donde yo empiezo a coordinar con el sargento de inteligencia y con el mayor las bajas en combate que se iban a realizar. Con el sargento de inteligencia, él era el que buscaba, él tenía el contacto para atraer a las personas engañadas. Un civil. Y después murió en extraños hechos, en una camioneta del batallón. Creo que se quedó aparentemente sin frenos. El reclutador busca a las víctimas mediante los engaños de que hay una promesa de trabajo para una finca, para recoger café. Ese reclutador
los trae a los puntos donde se van a realizar esas ejecuciones. En mi caso, los traen a la ciudad. Yo los recojo. ¿En qué los recojo? En una camioneta. ¿A quién estaba asignada? Al coronel y al mayor. Les decimos que ellos no van a trabajar recogiendo café, que ellos han sido reclutados para las Autodefensas Unidas y que por lo tanto ahí tienen sus uniformes. Y decimos que vamos a hacer una práctica de tiro. Se distancian las dos personas a las cuales iban a ser asesinadas, una en un punto, otra en un punto, cubierta por la maleza de la zona, y soldados que sabían lo que íbamos a hacer bajo las órdenes de los comandantes. Asesinarlos. Dispara uno y dispara el otro. Y así fue. El suboficial no participó en el asesinato del hijo de Doris. Sin embargo, en muchos casos, la puesta en escena era la misma. Óscar Morales y sus dos compañeros de infortunio fueron asesinados al borde de una carretera rural, lejos del pueblo. En su memoria, Doris y sus compañeros van a plantar árboles ahí. Que este fue el sitio en que reportaron el supuesto combate, que la descripción había sido que antes de la curva habían venido, según algunos militares, 10 personas, para otros militares 20, pero en últimas supuestamente los 3 muchachos, y uno había caído de este lado y 2 hacia el lado del río. No, todavía no. Todavía no lo encontramos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Papito Dios, dame fuerzas para seguir este caminar. Por nuestros desaparecidos. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Por la memoria. Contra la impunidad, y hasta encontrarlos. Las víctimas en todo proceso hacen parte de población vulnerable. Son los barrios con bajos recursos económicos, el ladrón del barrio, la persona con alguna discapacidad mental. Se ataca la vulnerabilidad, la falta de oportunidad de empleo y la educación. ¿Quién es la orden? A ver, si organizamos esto en un orden jerárquico, entonces iniciemos con ese programa o con ese punto de la seguridad democrática. Estábamos bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el ejército estaba Mario Montoya. Gabriel Rincón era teniente coronel de la 15ª División del Ejército. Encargado de las operaciones, validó informes falsos en los casos de ejecuciones de civiles cometidas por su unidad. Se declaró culpable ante la JEP. Conocí a mi general Montoya y él era el comandante del Comando Conjunto del Caribe. El primer encaramiento que él me hace, me dijo, no, es que usted tiene que también mostrarme resultados. A manera jocosa, dijo, consígase unos camuflados, saque unos muertos y preséntelos. Yo no le paré bolas, pero sí causó una gran extrañeza porque ¿a qué obedece el que me haga ese tipo de insinuaciones? El general Mario Montoya es el oficial de mayor rango que ha comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Niega toda responsabilidad en la masacre de civiles. Pero muchos testigos cuestionan sus métodos. Mario Montoya fue uno de los pilares de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe.
De 2006 a 2008 es comandante del ejército. La presión sobre los oficiales es constante. Y él pasó por frente de cada uno y dijo, ¿cuántos llevan la unidad y cuántos muertos en combate llevan? Y nos dio plazo de que si en menos de un mes no comenzábamos a dar resultados, nos hacía relevar del cargo y nos echaba. Muchos comandantes no quisieron participar de eso y prefirieron irse. Afortunados ellos que se fueron. Desafortunadamente, y desafortunados nosotros que nos quedamos, porque entonces comenzamos a tener una conciencia y asimilar un rol que ha sido la vergüenza más grande para este país. Existe hoy una especie de pacto de silencio en el ejército colombiano. Los exmilitares que testifican ante la JEP lo hacen poniendo su vida en peligro. El coronel Rincón fue objeto de un intento de asesinato. Le asignaron un vehículo blindado y 2 guardaespaldas. En las sesiones públicas de la Jurisdicción para la Paz, cada vez más exmilitares admiten sus crímenes ante las víctimas. En 4 años, más de 600 militares han sido escuchados. Algunos generales y coroneles empiezan a declararse culpables, revelando cada vez más el alcance del escándalo. Junto con Catalina Díaz y Alejandro Ramelli, Óscar Parra es uno de los magistrados de la JEP encargados del caso. Lo que hemos hecho es explotar las herramientas que nos da la justicia transicional para impulsar un esclarecimiento profundo de la verdad, pero también escenarios de diálogos restaurativos, y todo eso nos ha permitido aportar en romper con el negacionismo que durante muchos años caracterizó la respuesta institucional estatal. Poco a poco nuestros avances ratifican el soporte probatorio de estas constataciones sobre la generalidad del fenómeno, la sistematicidad de los hechos y ese conjunto amplio de responsabilidades que iremos decantando poco a poco. La investigación durará varios años más. Después, un tribunal para la paz dictará las sentencias. Quienes no digan la verdad se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. La JEP no tiene la facultad para juzgar a un expresidente. Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por ahora no están siendo investigados. Las madres siguen preguntando quién dio la orden. Continúan su lucha, marcada por rituales para llevar este duelo imposible. Allí donde vamos a ir, vamos a lavar nuestras heridas, a lavar todos nuestros dolores para seguir caminando en ese trasinar que es bien largo y bien difícil. En el COPEI, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas localizó las fosas comunes e inició excavaciones en el terreno donde podría estar enterrado el hijo de Doris. Se encontraron unos 40 cadáveres. Identificarlos podría tomar años. El escándalo de los falsos positivos es solo uno de los oscuros episodios del interminable conflicto colombiano. En total, desde 1985 han muerto más de 450.000 personas y 120.000 han desaparecido.